Y pasemos a un siguiente punto, que es este exceso de confianza. Sí, existe un principio clave para guardar nuestra sexualidad y es la prudencia. Veamos el caso de Sansón. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Entonces le descubrió todo su corazón y le dijo, el secreto de mis fuerzas es que nunca me ha llegado navaja a mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me voy a debilitar y seré como todos los hombres. Esto lo leemos en Jueces capítulo 16, versículo 16 al 17. Aquí resulta interesante ver que aunque Sansón jugaba con la sensualidad al igual que Dalila, ella usó una estrategia que muchos emplean hoy para acostarse con otras personas, ganar su corazón. En esto especialmente caen muchas mujeres, pues ellas ofrecen sexo para encontrar amor. El problema central con Sansón fue que él le descubrió su corazón. Cuando el corazón está enredado, todo lo demás se enreda. Y yo creo que es claro notar que todos los excesos son malos y tarde o temprano destruyen. En este caso, el exceso fue de confianza, a tal punto que Sansón le confesó a Dalila el secreto de su unción y luego de descubrirle su corazón, perdió su fuerza. Por eso, mi consejo es que no le descubras el corazón a todo el mundo o a cualquiera. Recuerda que lo más valioso es tu corazón. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Me llama la atención que Salomón no hable de guardar la sexualidad, sino el corazón. Esto es porque cuando el corazón está enredado, todo lo demás se enreda. Si tienes que abrirle el corazón a alguien, hazlo con alguien que sea de tu mismo sexo y más maduro que tú en la fe. Si eres casado o casada, no tengas amistades profundas con otra persona que no sea tu cónyuge, ni con personas del sexo opuesto. No puedes estar chateando con alguien, abriéndole tu corazón y contándole conflictos personales. Para eso tienes a tu esposa, esposo, y tienes a tus pastores, líderes espirituales, a tus mentores. Y pasemos al siguiente punto, que es este exceso de contacto. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien lo rapó y le quitó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él. Esto lo leemos en el capítulo número 16 de Jueces, en el versículo específicamente en el 19. Aunque para algunos tener la cabeza sobre las rodillas de alguien, pues no parezca nada grave, en la situación de Sansón sí lo era, porque estaba a punto de perder su cabello, que era la señal de su unción. ¿Qué me lleva a pensar esto? Que muchas veces los contactos físicos pequeños y tontos con alguien que ya te está moviendo el piso pueden ser una puerta abierta para tu destrucción. Puede ser el detonador y el control remoto para que esa bomba explote y todo salga volando en 1000 pedazos. Tengamos cuidado de cómo saludamos a las demás personas, especialmente a las del sexo opuesto. Hombre, es preferible pasar por frío y distante a quedar como un abusivo y un manos largas. Si una mujer es mayor, debemos verla como nuestra madre. Si es contemporánea con nosotros o de nuestra edad, debemos considerarla como nuestra hermana. Y si es menor que nosotros, como nuestra hermana menor o como nuestra hija. Cuando hay pureza, el cariño y el afecto son manifestaciones del amor de Cristo, no de pasiones bajas disfrazadas de amabilidad. Y a ver, mujeres, ustedes son como un campo hermoso que debe estar cercado por todas partes y con un letrero grande en la mitad que diga
propiedad privada. Es decir, este lote no está disponible. Tú misma eres quien debes poner los límites en tu cuerpo y en tu corazón para vencer los excesos. El dominio propio aquí resulta clave. El dominio propio es la capacidad de tener este autocontrol, de no es con nuestras propias fuerzas, porque eso es más fuerza de voluntad. Es más bien por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Te has preguntado alguna vez por qué necesitamos tener dominio propio? Bueno, déjame decirte que porque el dominio propio es el que sujetará a ese gigante dentro de nosotros que va a desactivar todos los artefactos explosivos. Y esto me lleva al siguiente punto, que es una mente carnal. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Esto lo leemos en Jueces 16:1. Donde quiera que iba Sansón, siempre la carnalidad iba con él, porque tenía una mente carnal y lujuriosa. Es decir, Sansón era un hombre que se veía arrastrado fácilmente por sus pasiones. Por esa razón, cuando Jesucristo nos habló de la sexualidad, no nos habló de la cama, sino de la mente y el corazón. Porque la sexualidad limpia o sucia empieza ¿dónde? En la mente. La palabra de Dios nos recuerda esto en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Y vayamos a un detalle interesante que es la aventura. Resulta aleccionador que la escritura mencione la aventura que Sansón tenía con Dalila al engañarla varias veces, de una manera pues juguetona. Y esto lo hacía con ella pues acerca del secreto de su fuerza, ¿no? Lo leemos en Jueces, capítulo 16, del 5 al 14. Y aquí vemos que él pensaba que estaba jugando con Dalila, pero la realidad es que el enemigo ya estaba jugueteando con él y lo tenía en sus manos. Eso le sucede a aquellos que son aventureros con respecto al pecado. Estas personas piensan, ay, es solo un juego, no es nada serio, no va a pasar nada, es solo una canción, es solo un texto, es solo un video, es solo un TikTok, es solo un encuentro. Pero quiero que sepas que no caemos cuando ponemos la cabeza en la rodilla de Dalila. Caemos cuando empezamos a aventurarnos con el pecado. La bomba empieza con el conteo cuando iniciamos con estas cosas pequeñas que abren la puerta a la lujuria. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es la lujuria. En primera de Pedro 4:3 leemos: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Aquí la palabra lujuria se refiere a deseos y pasiones sucias y prohibidas. La lujuria es lo que alimenta el adulterio, la fornicación, la pornografía, las violaciones, los incestos, el homosexualismo y todo lo demás. Y aquí quiero hacer una aclaración muy fuerte. Muchos critican y juzgan a otros por pecados sexuales como la violación, la homosexualidad, el incesto o incluso la pedofilia. Y ciertamente son aberrantes delante de Dios. Pero estas personas ignoran que los que practican la fornicación, el adulterio, la pornografía, son parte de la misma familia, porque todos esos pecados provienen de la misma raíz, la lujuria, que es la que lleva a este tipo de desenfrenos. Y aquí toma nota de este dato que es bastante importante. Los que consumen pornografía son los primeros patrocinadores de la prostitución infantil. Por eso es clave que matemos todo asomo de lujuria,
Esa es la razón por la que Pedro nos dice con vehemencia, baste ya. Tal vez alguien que esté leyendo estas páginas tenga que decir, basta ya. No le daré más poder a esta bomba que ha explotado dentro de mí, destruyendo en mil pedazos mi propósito, mi llamado, mi productividad, mi familia. No alimentaré más esta bomba de tiempo, sino que con ayuda del Espíritu Santo, lo que voy a hacer es dejarla inactiva. Y aquí pasamos al siguiente punto, que es la indiferencia al Espíritu Santo. Sansón le dijo a su padre, consígueme esta mujer, a mí me gusta ella. Jueces capítulo 14, versículo 3. En varias ocasiones, Sansón fue llamado a corregirse, pero su reacción siempre fue reacia y obstinada. Y aunque Dios usó eso para actuar contra los filisteos, no quita el hecho de que Sansón tenía una inclinación voluntariosa. Haciendo una comparación entre David y Sansón, vemos que David cayó más hondo. Su pecado, sí, fue bastante aparatoso, fue muy grave, porque asesinó a un inocente, a un hombre de confianza, y esto con el fin de quedarse con su mujer. Sin embargo, cuando Natán vino a corregirlo de parte de Dios, en el segundo libro de Samuel capítulo 12, vemos que David se humilla y se arrepiente. Y aunque sí, pagó las consecuencias, Dios lo levantó más fuerte después de su caída. Pero viendo el otro panorama, viendo a Sansón, al final sí se arrepintió también, pero murió en el mismo instante. Por tanto, podemos deducir que veremos a Sansón en el cielo, pero su propósito en la tierra no alcanzó la plenitud. Esta es una frase bastante interesante, ¿no? O sea, ¿qué hábitos, qué pláticas, qué charlas, qué música, qué cuentas que sigues están limitando el propósito que Dios tiene para tu vida? Pasemos con el siguiente punto que se llama lidiando con las consecuencias. Dice, aunque Dios perdona nuestros pecados, estos tienen consecuencias especialmente, pues, los pecados morales, que son fulminantes y dejan consecuencias para siempre. Sansón perdió sus ojos y fue la burla de los filisteos. En Jueces 16:21 leemos, así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Y en el caso de David, el dolor fue muy profundo. En el segundo libro de Samuel 12:14 leemos, el niño que fuera fruto de su adulterio con Betsabé murió. Además, su hija Tamar fue violada por su hijo Abnón y otro hijo, Absalón, se vengó matando a su propio hermano. Esto lo leemos en segundo libro de Samuel capítulo 13. Sin embargo, Dios fue misericordioso y se acordó también de Sansón. En Jueces 16:28 leemos, entonces Sansón oró al Señor, Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más, con un solo golpe. Déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis dos ojos. Dios también le dio la oportunidad a David de levantarse otra vez, enviando al profeta Natán a enfrentarlo. Segundo libro de Samuel 12. Pero cuando Dios nos confronta y nos corrige, nos está mostrando su misericordia. Aunque al principio duela y sea vergonzoso, después veremos el fruto del amor y la misericordia de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Termino esta parte del armario diciéndote que el arma de la misericordia de Dios es mucho más poderosa que nuestro pecado. Así que abraza su misericordia. Y con esto damos inicio a lo que sería la parte final, que es la actividad. Ya sabemos que la actividad es